el que leamos libros de teosofía no nos impide que tengamos una cuota de ingenuidad y que estemos pasando por un estado de ingenuidad. Por eso Pitágoras a sus discípulos les daba ciertas normas de la vida superior y les pedía que cada noche, antes de irse a dormir, examinaran lo que habían hecho y lo que habían dicho durante el día. Y si lo que habían hecho y lo que habían dicho estaba de acuerdo con las normas de la vida superior. Así, la revisación de los pitagóricos era muy útil a la vida de estos discípulos. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque uno confronta lo que está diciendo con las realidades del mundo superior que se han dado en ciertas reglas. Y segundo, porque a la noche la mente ya volvió de su trabajo, ya volvió de la lucha diaria. Al anochecer, antes de acostarnos, estamos entrando en nosotros mismos. Es el momento antes de ir a dormir y entonces ya no tenemos a los socios de la oficina, ya no tenemos a los empleados, a los empleadores, ya no hay esa vagunza que hay en la vida diaria, especialmente en la vida moderna. Hemos dejado eso y volvemos a casa y esto nos da cierta tranquilidad. Cada vez que la mente está tranquila, ve con más claridad las cosas. Entonces, la revisación que hacían los pitagóricos de su conducta diaria a la luz de las reglas de la vida superior hacía que ellos dijeran: me equivoqué en esto, me equivoqué en esto estuve egoísta, en esto estuve agresivo. Y al día siguiente se hacían el firme propósito de no volver a caer en esos defectos, en esas limitaciones. Pero para este trabajo de la vida superior, para buscar esta luz que nos ilumina, debe haber el firme propósito de observar aquellas cosas que son limitantes, que nos impiden la vida espiritual y tratar de erradicarlas de nuestra naturaleza. Como una ropa que nos va muy justa o que no nos corresponde y la quitamos de encima y entonces estamos más libres, estamos más plásticos para las exigencias de cada día, que son exigencias muy grandes por la familia, por el trabajo, por el dinero, etc. Esta conciencia de la propia ignorancia hizo que muchos pensadores europeos, un cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal de Cusa, el cusano, escribió un libro que se llamaba La Docta Ignorancia. Él decía que era sabio el que se daba cuenta que no era sabio, porque empezaba entonces a buscar de una manera verdadera. El ingenuo no sabe que es ignorante, pero el ser crítico o el sabio sabe que tiene ignorancia. El no saber nuestras cosas, el no saber nuestros problemas, agrava nuestros problemas. Esto tiene que ver con la vida del discípulo y también tiene que ver con algunas conversas que tuve ontem a la noche y esta mañana mientras estábamos en el desayuno. Creo que todos nos hemos leído suficiente teosofía para conocer a grandes rasgos, si no en mucho detalle, pero a grandes rasgos, cómo es la evolución humana. La teosofía presenta una cosmogénesis y una antropogénesis. Los estudios de teosofía tienen dos grandes departamentos que a su vez se dividen en subdepartamentos. Un departamento es cosmogénesis. Otro departamento es antropogénesis. El departamento cosmogónico
explica cómo después de un periodo de reposo universal, ese reposo termina, se quiebra la unidad y aparece la diversidad. La palabra universo significa eso, significa lo diverso o verso saliendo del uno, universo. La palabra, el universo pues es la multiplicidad, la diferenciación surgiendo de lo uno. Cuando lo uno está en reposo, está todo integrado. Pero cuando, siguiendo la alternancia, que es una ley de la naturaleza, sueño y vigilia, cuando el universo sale del sueño y despierta, es como esta mañana nosotros despertamos de un estado de inacción. Hemos estado dormidos durante la noche. Entonces acordamos a la mañana y asumimos la vida en este mundo. El universo como un ser vivo asume la evolución que le toca por delante. Un universo tiene un plan, se le llama el plan divino, el plan de la naturaleza en los libros de teosofía. Cada ser humano tiene más o menos, si no es muy desorganizado, tiene un plan para cada día. Bueno, hoy tengo que ir del dentista que me arregla una muela y después tengo que ir a la oficina, pero tengo que comprar algunas cosas y así sucesivamente nosotros organizamos nuestro día. Un universo también se organiza, un universo tiene diversas partes y tiene diversas metas a las que arribar, diversas metas que están dentro del plan divino de evolución. Esto en cuanto a la cosmogénesis. También en los libros de teosofía se nos dice que no solamente de lo uno sale lo diverso, sino que de la esencia una surge la diferenciación y la materia se va densificando en 7 grandes planos. Los planos de la naturaleza, los principios que hay en cada plano, eso está hasta en los manuales más sencillos de teosofía, uno puede tener acceso a esa enseñanza y conocemos estas cosas. A veces este universo, con su diversidad de planos, con las fuerzas, leyes, se asemeja para algunos autores a un teatro donde se tiene que representar una obra. Los teatros funcionan con un drama, una comedia. En los teatros de ópera se canta una ópera y todo eso hace que todo el personal del teatro, los artistas que hacen diversos personajes, tengan que saber qué están haciendo en escena. El mundo como un teatro nos ofrece a nosotros como artistas la capacidad de progresar en la actuación. Un artista, los grandes artistas de teatro, van creciendo a medida que hacen primero roles, papeles, personajes simples. Después van actuando en obras donde los personajes van a ser más complejos hasta que finalmente son protagonistas. Un personaje que hace el papel de Otello en el drama de Shakespeare, es posible que en el teatro haya empezado siendo un criado que dice una sola palabra. En la jerga, en el lenguaje teatral, se considera eso cuando los artistas que actúan por primera vez salen y dicen la cena está pronta y desaparecen. Es lo único que hacen en los 4 o 5 actos de la obra, aparecen una sola vez para decir la cena está pronta. Es la primera experiencia, pero después van a asumir personajes que les van a exigir más y cada vez más hasta que se llega a protagonista. Es un modo de explicar la evolución humana. En la evolución humana empezamos de un modo muy simple,
cómo el bebé o la crianza empieza en nuestro hogar, de un modo simple. Aprende las primeras lecciones de los familiares, de los padres, pero después va al colegio y no enviamos una crianza a la universidad. La crianza va al colegio primario, pasa al secundario y a la universidad. Pero el que sale de la universidad sabe que si quiere mantenerse y seguir creciendo, debe hacer cursos, debe seguir estudiando, que son los cursos de posgrado, que en nuestros días todo el mundo sigue aprendiendo, porque lo que tenemos que aprender, eso no se termina nunca. La evolución tiene descansos y actividad, pero es eterna y no se termina nunca. Luego estamos nosotros aprendiendo. La evolución humana entonces comienza con la tercera raza raíz, en que el individuo no es posible dar todos los detalles, pero el individuo está aprendiendo, como la crianza, a situarse en este mundo en que ha descendido. El alma, el espíritu ha descendido a un cuerpo, este cuerpo tiene ciertos sentidos, miramos, ollamos, gustamos, empezamos a conocer el mundo. Ustedes, si son atentos y miran a los bebés, acá hay algunos bebés acá en el instituto estos días, van a ver que en las primeras meses de su vida, la crianza está dentro de él, todavía no salió al mundo. Tiene que haber un periodo de maduración. Pero cuando descubre al mundo, cuando empieza a caminar o a gatear y descubre el mundo, no queda en un lugar, está siempre yendo porque está descubriendo el mundo. Esto es lo que los filósofos de la Sankhya Yoga en la India llaman el Pravriti Marga. La conciencia va al mundo, lo descubre, el mundo tiene algunas cosas apetitosas y entonces empieza esto que me gusta para mí, esto que no me gusta, lo rechazo, y así aparece la atracción y la repulsión, que juegan un papel tan importante. En la serie de encarnaciones, finalmente el mundo, como un aula, ya nos enseñó todo. Entonces, la conciencia, la inteligencia, el logos que hay dentro de cada uno de nosotros, busca otras enseñanzas, otros niveles. La evolución humana tiene varios de esos niveles. La vida en este planeta es como una universidad y finalmente cuando se aprendió todo, uno se graduó, ya tiene la licencia y no tiene que voltar más a la universidad. Nosotros no voltamos al colegio al que íbamos cuando éramos pequeños. Ese colegio ya nos enseñó todo lo que nos tenía que enseñar. Cuando la experiencia en el planeta Tierra y en un cuerpo físico enseñó todo lo que tenía que enseñar, desenvolvió todo lo que se puede desenvolver, se terminó la evolución humana. La persona que termina la evolución humana, desde un punto de vista de la teosofía, perfeccionó su cuerpo físico, perfeccionó sus vehículos sutiles, desarrolló su intelecto hasta hacerlo universal, el espíritu ya se expresa en su naturaleza, es decir, se ha perfeccionado en todos los niveles. Mientras que nosotros estamos perfeccionándonos en algunos niveles. Hay almas que se han perfeccionado en todos los niveles y tienen que pasar a otro estado cósmico. A las almas que se han preparado en todos los niveles, los llamamos maestros de sabiduría. Al principio de los libros teosóficos se les llamaba adeptos, pero la palabra adepto trajo mucha confusión y finalmente los autores teosóficos se pusieron de acuerdo y dijeron: para los que han culminado, perfeccionado su naturaleza al máximo, han desarrollado todas sus potencias, los vamos a llamar de ahora en adelante
maestros de sabiduría.